Y Abraham partió de allí hacia la tierra de Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo a Sara, su mujer, es mi hermana. Dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo. Y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Bueno, la pregunta sería, ¿qué podemos extraer de esta historia? Es una narrativa. Hasta ahora espero que puedan entender la diferencia. Ustedes se van a una carta de Pablo en el Nuevo Testamento, o los evangelios de Cristo, e inclusive las de Pedro y Juan, son cartas que están dirigidas a las iglesias y están escritas en una forma muy diferente a la narrativa que encontramos en el libro de Génesis. Obviamente esta es una historia. Moisés está contando la historia del pueblo de Dios. Lo está contando de tal manera en la cual es una historia seguida. Entonces es difícil a veces agarrar 2 versículos, 3 versículos y predicar sobre ellos, aunque se pudiera hacer. Pero la idea es de poder describir toda la historia y extraer todo lo que fuese posible de ella para que toque la vida de cada uno de nosotros. Entonces, con eso en mente, esta es la historia. Entonces, cuando el temor al hombre induce a mentir. El temor al hombre lo tenemos todos. Todos lo tenemos. El esposo que engaña a su esposa por miedo de decirle la verdad le miente. O viceversa. El alumno que por haragán no hizo su tarea, llega a la escuela y le miente al maestro, le dice que la tarea se la comió el perrito. Y por miedo al hombre siempre tendemos a hacer cosas
que no deberíamos de hacer. Entonces, en este caso, vamos a encontrar de que, primeramente, ya había pasado una vez anteriormente en la cual Abraham había mentido. Y eso fue en el capítulo 12, pueden encontrar eso, en el cual él, por parte de una hambruna que sucedió en el área donde vivía, bajó a Egipto. Cada vez que dice la palabra y bajó, no solamente era en una forma geográfica, del norte hacia el sur, pero al mismo tiempo también representaba una forma de degradarse espiritualmente. Y en este caso, en Egipto, cuando él va, obviamente se rebaja hasta llegar, y obviamente llega con la misma intención de mentir al faraón, y esa mentira le ocasiona problemas. Por un lado. Por el otro lado, sale de ahí con riquezas. La idea, y espero que nadie esté tramando eso ahorita, de decir, voy a mentir como Abraham para que el Señor me bendiga grandemente. No, porque lo mismo le va a pasar ahora. Él miente y sale mucho más bendecido de lo que entró. Pero ese no es el tema. Y esa no es la idea detrás de esta historia. Ese no es el reflejo, o no es la reflexión que deberíamos de tener sobre este capítulo 20. Son las decisiones malas que él hizo por no confiar en Dios, lo que en realidad debería de quedar en la mente de nosotros. ¿Qué pasa cuando no confiamos en Dios? ¿Qué pasa cuando confiamos en la carne y le tememos al hombre más que le tememos a Dios? Eso es incoherente, no debería de existir. El hombre, la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no temor al hombre. Amén. El Salmo 118:8 dice de que es mejor creerle a Dios y no al hombre. Entonces es obvio de que la palabra hace un énfasis en esto, de que el único temor que deberíamos de tener nosotros, especialmente los cristianos, es en Dios. Nadie más, a nadie más le deberíamos de temer. Eso no significa que vamos a andar caminando orgullosos, queriéndole, a tomar ventaja del cristianismo. No, no se trata de eso, al contrario. O sea, le tememos a Dios, pero deberíamos de ser gente humildes, con la idea de poder ayudar a los demás todo el tiempo. Pero son las decisiones las que llevaron a este hombre a este punto. A veces no tomamos buenas decisiones. Vamos a ver si funciona esto. No. A veces no tomamos buenas decisiones, pero Dios permanece fiel. Amén. Entonces, las decisiones que nosotros tomemos a veces pueden ser malas y vamos a tener repercusiones, vamos a tener consecuencias. Entonces, el pecado trae consecuencias, las malas decisiones traen consecuencias. Dios continúa siendo fiel. Él no nos va. El problema a veces que pasa es que creemos de que en el caso de Abraham, mintió 2 veces y todavía el Señor está ahí con él. Ajá, ¿por qué? Porque Él es fiel. Obviamente el punto también ahí es saber de que nosotros vamos a continuar fallando en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Hay cosas que el Señor nos ha dejado muy claras en sus escrituras. Hay cosas que no deberíamos de hacer. Una de ellas la encontramos en Proverbios 6, 16 al 19. Yo creo que ustedes ya han escuchado estos versículos en este libro de Proverbios. 6 cosas hay que odia el Señor, dice, y 7 son abominaciones para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son las cosas que el Señor odia. ¿Ya vieron que dice que las odia? ¿Por qué las hacemos nosotros entonces? Entonces, pero el enfoque es en la mentira en este caso, por lo que vamos a encontrar en esta historia de Abraham. ¿Y qué pudiéramos decir de la mentira? Bueno, ¿por qué mentimos? Las personas solemos utilizar las mentiras en cualquier contexto, no solo en el de la pareja, porque ¿a dónde se van a dar más las mentiras? ¿En la pareja, sí o no?
Ustedes están pensando de que seguro no, ¿verdad? Pero es cierto. El mentiroso practica en casa y se lleva las mentiras al trabajo. Si fallamos con nuestras parejas en ese sentido y utilizamos la mentira como parte de nuestro vivir, eso lo van a llevar donde quiera que ustedes vayan. Entonces, las personas solemos utilizar las mentiras en cualquier contexto, no solo en el de la pareja, con dos objetivos. ¿Para qué mentimos? Para evitar un perjuicio o conseguir un beneficio. Para evitar un perjuicio o conseguir un beneficio. Y vamos a ver ejemplos en Abraham, en cómo él, por evitar un perjuicio o conseguir un beneficio, mintió. Ya sea que haya sido beneficio para él o perjuicio para alguien más, pero él, por jugar con estas dos cosas, comete un pecado, porque el mentir es un pecado, ¿sí o no? Sí. Es un pecado. Entonces la mentira tiene que ser entendida. Alexander Pope dice que el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. ¿Cuánto podemos decir amén? Es generalmente lo que pasa. Mentimos una vez y ahí andamos inventándonos otra mentira para cubrir la primera. Y nunca se termina. Y ahí andamos abatidos, el corazón nos salta más de lo debido, andamos estresados por una mentira que hubiésemos podido evitar. ¿Y qué causa la mentira en nosotros? Bueno, una mentira pone en duda 1000 verdades, dicen. ¿Ok? Una mentira pone en duda 1000 verdades. Una gota de mentira puede contaminar un mar de confianza. Cuando mientes, entras en un círculo vicioso donde la mentira cada vez se hace más grande y dejas de controlar el momento en el que eres sincero y el que no. O sea, que llega a ser un vicio en nuestra vida. Y yo he conocido personas que todo lo que sale de su boca son mentiras. No necesariamente todo, pero en una forma general hablando, ¿no? Pero hay personas de que no dejan de mentir. Todo el tiempo es una mentira tras otra. Y nunca terminan porque tienen que estar cubriendo todo el montón de mentiras que ya tienen adelante. Y es una vida miserable, pienso yo. Muy miserable. ¿Y dónde se da más? Yo creo que en las parejas se da mucho más esto. Y acá les dejé una lista de las mentiras que pasa en las parejas infieles. Y no sé si la van a poder leer, pero se la voy a leer yo de acá. 10 mentiras que dicen los infieles. Dice, sí salí con ella o con él, pero no pasó nada. Estábamos comiendo ice cream nada más. O tengo un viaje de negocios. Bueno, los que han trabajado en negocios utilizan mucho eso, ¿no? Te juro que no lo vuelvo a hacer. Yo creo que esa es la más común entre nosotros los latinos, sobre todo, porque para todo queremos jurar, especialmente el que no es cristiano. Te juro que ya no lo vuelvo a hacer. Y andamos blasfemando. Cuarto, no es un chupetón, me rocé el cuello en la camisa y bueno, tú sabes lo que pasa. Quinto, es solo un amigo o una amiga. Estoy tratando de arreglarme acá el micrófono. 6. Fue solo una vez. 7. Solo van a ir mis amigos o mis amigas. 8. Jamás te lo haría a ti. 9. Él o ella es él o la que me busca. O sea, siempre le estamos echando la culpa a alguien más. Y la 10ª es la o lo voy a dejar. Ahí se solucionó todo, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, les dejé esto allí, no para qué, porque el enfoque acá, la realidad es que es en la pareja y vamos a ver cómo, ¿quiénes mintieron en esta historia? Los dos.
Sara y Abraham mintieron, los dos. Y las consecuencias iban a afectar la forma en que Dios hubiera llevado a cabo las cosas, si se lo dejan a Él, si confiaran en Él. Entonces, continuando con la historia, él baja del Menre, donde se vivía antes, estaba cerca de Herón, y de allí baja hacia Gerar, que es en la parte sur, acercándose bastante a Egipto. Es un lugar que está como a 13 kilómetros de Gaza. Ahora, en el mapa presente, Gaza es una área conflictiva. En ese entonces vivían los filisteos allí, entonces esa era como una ciudad muy importante para los filisteos. Entonces él baja hasta esa zona y se le conocía esa zona, toda esa zona se le conoce como el Negev. El Negev era una región árida al suroeste del Mar Salado. En pocas palabras, tienes el Mar Muerto acá, si lo están viendo ustedes, norte, sur, este y oeste. Entonces tenemos el Mar Muerto, entonces Hebrón estaba por acá, Menre estaba cerquita, y Gerar estaba abajo, ya buscando la zona de ese Negev que iba con dirección a Egipto. Entonces, era una región árida al suroeste del Mar Salado, hacia Egipto. Abraham acampa entre poblados por su ocupación pastoril y su necesidad comercial, que era seminómada, porque viajaba de un lugar para otro. Gerar estaba a 13 kilómetros al sur de Gaza, era un centro filisteo al cual los patriarcas eventualmente se asocian comercialmente. El incidente con Abimelech nos informa de situaciones precarias y de peligro que los patriarcas se enfrentaban en su peregrinación. Esta situación, similar a la de Egipto, la que ya les estaba contando, que está en el capítulo 12, del 10 al 20, se repite también con su hijo Isaac. En el capítulo 26 lo vamos a ver nuevamente. Aquí el problema original es la tierra. Abraham se muda de los alrededores de Hebrón hacia el Negev, al oeste. La mudanza generalmente obedecía. ¿Por qué se mudaba la gente en ese entonces? Por situaciones de sequía, temor a la hostilidad de gente local, o búsqueda de mejores pastos y ventajas comerciales, o indicaciones directas de Dios, que le decía a un profeta o a un siervo: muévete de acá, yo quiero que te vayas de aquí para allá. Con Jacob el Señor hace eso, con Isaac también, pero llegan a caer en el mismo error que su padre había cometido. Entonces Abraham, por sobrevivir en el presente, hace peligrar el futuro, comprometiendo la descendencia. ¿La descendencia de quién? Del Mesías. ¿Qué se le había prometido a Abraham? Que iba a ser de bendición a las naciones. ¿Cómo iba a venir esa bendición? Por medio del Mesías. Jesucristo iba a venir. Esa era la línea que Dios estaba trazando desde Abraham hasta Jesús. Y esas naciones, las naciones del mundo, iban a ser bendecidas. ¿Por qué? Obviamente por Jesús. Entonces Abraham, por sobrevivir en el presente, hace peligrar el futuro, comprometiendo la descendencia, aún después de haber recibido la firme promesa de que Sara sería la madre de su hija. Ahora, ¿cuál fue el último capítulo que vimos en referencia a Sara y a Abraham? ¿Qué se recuerdan? Antes de que pasara lo de Sodoma y Gomorra, y antes de que las hijas de Lot se acostaran con él, ¿qué había pasado antes? Dios había visitado a Abraham con dos ángeles, ¿se recuerdan? La persona encarnada ahí, la segunda persona de la Trinidad encarnada, estaba ahí con dos ángeles en el encino de Menre, donde vivía Abraham. Llega en estos ángeles con Jesús mismo allí. ¿Y qué hace? ¿Cuál era la idea? Traer una profecía, una bendición, para hacerle saber de que el próximo año iban a tener el hijo. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, para ver la cronología del tiempo, entonces el Señor viene y les da la promesa, les dice que un año. ¿Ok?
Rápidamente pasa lo de Sodoma y Gomorra, rápidamente pasa lo de Lot y las hijas de él. Y ahora estamos acá en el capítulo 20. Ahora la pregunta es entonces, ¿estaría ya embarazada Sara? Posiblemente. ¿Se le notaba? Yo diría que tal vez no. Porque para que la vieran tan hermosa, seguramente que no. Pero ya vamos a entrar a esos detalles. Entonces, la mentira causa este momento en el cual, sin la intervención divina de Dios, los planes de Dios mismo se hubieran quebrantado. Y estos son hábitos en los seres humanos, aún en los hijos de Dios. Por ejemplo, los malos hábitos como mentir son expresión de nuestra carencia de fe. ¿A dónde encontramos esta carencia de fe? En el primer momento en el cual Abraham dijo que había una hambruna en la tierra, y en vez de confiar en Dios y tener fe en Dios, ¿qué hace? Se va para Egipto. ¿Ok? Entonces allí hubo una falta de fe y lo obligó, esa falta de fe lo lleva a mentir. Los malos hábitos como mentir son expresión de nuestros temores también, que es exactamente lo que pasó acá. ¿Por qué mintió? Porque él se fue a esta ciudad y temió de que los hombres le pudieran hacer algo malo a él, y tuvo miedo y tuvo temor del hombre en vez de temerle a Dios. Los malos hábitos como mentir ponen en peligro a la gente a nuestro alrededor. En este mismo capítulo vamos a ver de que las consecuencias que trajo Abraham por su mentira a Abimelech iban a causar consecuencias en toda la nación de él. Él era un rey, el rey de Gerar, de acuerdo a la palabra acá. Okay. Entonces, estos hábitos obviamente iban a causar estragos en la vida de Abraham. Pudiéramos creerlo de esa manera, pero al final de todo sale como de esos que con las manos así, ¿no? No fue nada. Pero que no sea ese el punto que saquemos de esta historia, porque no es el orgullo el que está tratando de dejarnos el Señor acá con esta historia. En Génesis 26:1, como ya les dije anteriormente, va a estar la historia de Isaac, y va así: hubo hambre en la tierra, dice, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac, ¿a dónde? A Gerar. ¿A dónde encontramos eso anteriormente? Ahorita en el capítulo 20. Fue a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, el mismo rey. ¿Puede ser el mismo rey o sería algún otro rey? Isaac iban a ser en el capítulo 20 y 21. No había mucho tiempo. Al tiempo en el que Isaac ya crece, ¿cuántos años creen que iba a tener Isaac para andar en estas vueltas también? Ya era una persona adulta con familia, era obvio. Pero ¿qué tantos años pudiera tener? Era una familia joven, pongámoslo de esa manera, ¿ok? 30, 40, incluyendo 50 años. Ok, lo que no estamos tratando de entender acá es de que acuérdense de que cuánto tiempo había pasado. Bueno, no sabemos, depende de la edad, ¿verdad? Pero no fueron muchos. En pocas palabras, la idea de que Abimelech pudiera ser el mismo está ahí, pero ese no es el punto ahorita. Pero nada más les estaba dando como la historia ahí, ¿no? Entonces todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Esaú, Jacob, enfrentaron situación de hambre en Canaán. La respuesta de cada uno es diferente, pero toda respuesta está ligada a la fidelidad del cumplimiento de la promesa de Dios. Con eso, entremos ya de lleno, ya después de media hora, ¿verdad? Sí. La protección providencial de Dios es lo que vamos a ver acá. Cómo Dios providencialmente está cuidando, protegiendo, bendiciendo. Cuidando, protegiendo y bendiciendo. Acuérdense de eso, ¿ok? ¿A quiénes? A todos. Y lo vamos a ver de esta manera. Cuando la preservación de la pureza matrimonial peligra
por las mentiras. ¿Por qué la pureza matrimonial era importante en este caso? En el caso de Abraham y Sara. Porque el Señor le había prometido que de ella iba a venir la simiente en la cual Dios se iba a glorificar y bendecir a las naciones. Y esa simiente tenía que ser de los dos. No podía ser algo impuro. ¿Por qué de los dos? Porque él era el esposo de ella y ella obviamente estaba casada con él. Entonces era un matrimonio legal hasta cierto punto ya. En un matrimonio legal debería de existir la pureza del matrimonio. Debería de existir allí. Entonces, cuando la preservación de la pureza matrimonial peligra por las mentiras. Vamos a ver varios puntos acá, y no los puse como puntos, sino que vamos a ir viendo una de estas cosas por ser una historia acá. Entonces vamos a ver primero Abraham, la forma en cómo Abraham pone en peligro el plan de Dios. Y vamos a entrar ahí rápidamente. Y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Ya hablamos de eso, ya dijimos lo que era, ya tenemos una idea un poco más clara. Y Abraham dijo a Sara, su mujer, es mi hermana. Dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Y cuál fue el problema acá que causó Abraham? La mentira. ¿Tuvo que haberlo hecho? Por lo menos hasta ahorita no nos da ninguna razón. Ok, ya sabemos, basado en el capítulo 12, de que ya había mentido una vez. Y va a utilizar la misma táctica para volver a mentir otra vez. Las razones son diferentes. Allá era una hambruna. Acá es el miedo y el temor de que le hicieran algo a él. ¿Y a su esposa? Ella se la pueden llevar. Ese no es el problema. Yo estoy bien. Lo dije así sarcásticamente, pero podemos entender de que hasta cierto punto esa es la forma en que lo presenta Moisés, ¿no? Porque llega Abimelech, y ¿qué hace? La envió y toma a Sara y se la lleva. No me cabe en mi mente a mí que él se haya quedado con los brazos cruzados y decir, no, está bien, llévatela, es mi hermana. Imagínense ustedes. Llévatela. Para rescatar a Lot, había agarrado 318 de los mejores soldados que tenía y se fue a pelear contra reyes para rescatar a su sobrino. Había viajado millas hacia el norte y a rescatarlos, y los destruye y recupera todo lo que se habían llevado por su sobrino. ¿Y acá qué pasa? Es mi hermana, llévatela, no hay problema. Levanten la mano los esposos como Abraham acá, que harían eso con su esposa. Es obvio de que no tiene lógica, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿cómo que voy a dejar que alguien siga a mi esposa? Nunca. Sobre mi cuerpo primero. ¿Me entienden? Y este era un rey que tenía ya concubinas. Todos ellos acostumbraban a tener, no solamente a sus esposas, pero tenían un montón de concubinas también. Entonces, esa es mi hermana, le dice. Abimelech, entonces rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Se la lleva. Ahora, la tomó, en este caso, obviamente la llevó a su palacio. La palabra acá no está explícitamente diciendo de que la tomó como su mujer, y no lo podemos tomar de esa manera, porque tenemos que continuar leyendo la historia para poder entender de que no fue ese el caso. Pero sí, el enfoque hasta ahorita es la idea de que Abraham muy fácilmente le dice, es mi hermana, y el rey se la lleva como que sin nada. Entonces, la mentira que pudo llevar al adulterio. ¿Por qué adulterio?
Porque el rey se iba a acostar con la esposa de Abraham. De Abraham, y Abraham estaba casada con Sara, entonces obviamente era un adulterio. Aunque no era un adulterio de parte de Sara, ¿sí me entienden? Sí, más bien de Abraham. Sí, más bien de Abraham, que la regaló. Entonces, pero el adulterio no le podemos quitar el enfoque, ¿no? Porque esa es la idea acá. Dios no quería. ¿Cómo se castigaba el adulterio en ese entonces? Apedreados a muerte, ¿no? Entonces un adúltero tenía que morir apedreado. Entonces, ¿a quién iban a apedrear acá? A la pobre Sara. Porque el héroe de ella la había regalado. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito. Muchos de ustedes están pensando ahorita, si uno así me tocó a mí, igualito. Espero que no. Entonces la mentira causa estragos, la mentira trae problemas, la mentira pudo haber destrozado el plan de Dios. Obviamente Él es soberano y nada iba a permitir que dañara los planes de Dios. Pero podemos ver cómo el hombre a veces causa a que cosas se quebranten por sus malas decisiones, y en este caso por una mentira. Colosenses 3:9 dice que no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no se escapará. El Proverbio 19:9 dice casi lo mismo, excepto por la última palabra, es diferente. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras perecerá. Entonces, tan severa es la mentira que Dios lo ve de esa manera. Efesios 4:25 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, la mentira es obvio de que daña. Tiene efecto sobre el engañado y efecto sobre el engañador. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Miremos las mentiras que pueden causar efecto, o los efectos que puede causar una mentira sobre el engañado. ¿Quién es el engañado en este caso acá? Todavía no hemos definido eso, ¿no? Abimelech. Exactamente, el rey, porque el rey está haciendo algo normal, algo que cualquier otro rey hubiera hecho. Y también él estaba orando de acuerdo a la misma historia que Abraham le había contado. Entonces, el engañado acá es Abimelech. Entonces, ¿cuál es el efecto que pudo haber tenido esta mentira sobre él? Bueno, se pierde la confianza, es una. Se siente inseguro de su pareja. En este caso estamos hablando de una pareja en sí, ¿no? Pero tratemos de usar estas cosas con la historia que tenemos acá. Pero el engañado pierde la confianza, se siente inseguro de su pareja, rompe los lazos y conexiones de la pareja, produce rabia y angustia, puede generar obsesión de buscar otras posibles mentiras, se siente decepcionado o decepcionada, hay pérdida de respeto y de idealización, hay dolor y frustración, se pierde la comunicación, hay apatía, celos, reclamos. ¿Estamos de acuerdo? Es obvio. Y si ustedes han sido engañados, ustedes saben muy claramente que estas cosas son reales. ¿Y cuáles son las consecuencias para el engañador entonces? Porque a veces pensamos de que solo la persona que fue engañada va a sufrir, y generalmente, sentimentalmente hablando, como que es la persona que sufre más. Pero ¿hay consecuencias para el engañador? Seguro que sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Hace de la mentira su modo de operación. Puede sentirse culpable. Insomnio por medio de ser descubierto. Le genera estrés y ansiedad. Vive en una área de constantes mentiras. Puede generarle soledad y distanciamiento. No comunica lo que realmente quiere. No consigue dormir bien por el pánico de ser descubierto. Muchos de ustedes ya han pasado por eso, desafortunadamente.
y están en tensión cuando están junto a su pareja. Obviamente, ¿cómo podemos evitar todo esto? No mientan. No cometan adulterios. Es el daño más grande que existe para la base de la sociedad, que es la familia. El adulterio destruye muchos hogares, relaciones entre la pareja y relaciones entre padres e hijos por un engaño que se pudo haber evitado. Entonces la mentira no trae buenas consecuencias. La protección providencial de Dios, la vamos a ver cómo opera ahí. Cuando la preservación de la pureza matrimonial peligra por las mentiras. La mentira primera fue de Abraham y que puso en peligro el plan de Dios. El segundo punto es, Dios rescata a Sara del engaño de Abraham. Ahora, ¿fue engaño de Abraham nada más? No, nos vamos a dar cuenta más adelante, ya lo leímos, de que Sara también había engañado a Abimelech, porque ella le había dicho de que él era su hermano. Y aquí vamos a encontrar algo más adelante, obviamente, de que era mitad mentira, mitad verdad, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces a veces creemos de que, pero es que era una mentira piadosa, era de esas mentiras blancas que no dañan a nadie. Y yo no sé de dónde yo no sé quién sacó ese concepto alguna vez de que hay mentiras piadosas. No existe tal cosa, ¿ok? Una mentira es una mentira, es como el pecado es pecado, mentira es pecado, entonces es pecado. No podemos tratar de suavizarlo. Es lo que es. Pero vamos a ver en este segundo punto cómo Dios rescata a Sara del engaño que los dos habían ocasionado. Y es lo que vamos a entrar a ver acá. Entonces en el versículo número 3 dice, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, ¿ok? A través de sueños. Voy a hacer una pauta ahí, ¿ok? Porque quiero que entendamos algo. ¿Puede el Señor hablarnos a través de los sueños? ¿Sí? ¿Lo ha hecho en la Biblia? Sí. En muchas ocasiones. ¿Cuándo en la mayoría de los casos? En el Viejo Testamento. ¿Vemos sueños en el Nuevo Testamento? Unos cuantos, pero menos. ¿Ok? Ahora, ¿pueden haber sueños de Dios en nuestro tiempo? Si decimos que no, estamos limitando a Dios. Si decimos que sí, tenemos que entender también de que los sueños tienen que tener ciertos parámetros para ser considerados sueños que sí en realidad son de Dios. ¿Sí me entienden? Porque si Dios viene a través de un sueño y le da una historia a una persona que no tiene nada que ver con la teología bíblica, obviamente entonces eso ya no cae como un sueño. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que ya quedó establecido. Entonces, para que sea un sueño que en realidad viene de Dios, tiene que ser algo que hasta cierto punto no contradiga la palabra de Dios. ¿Ok? Si ya contradice algo, ya tomémoslo como que comieron demasiado y se enfermaron y de alguna indigestión y soñaron con algo y no se preocupen por eso. ¿Ok? Pero no estén tratando de adivinar ahí o decir, Dios me dijo esto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces entremos al versículo número 3. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, ¿ok? Dios está ahora interponiéndose o tratando de solventar una situación difícil que Abraham y Sara habían creado. Dios viene a Abimelech en un sueño de noche y le dice, he aquí, ¿cómo le dice? Ni lo saluda. No le dice buenas noches, ¿cómo estás? Fíjate que vengo a platicar contigo. No, llega y le dice, he aquí, eres hombre muerto. Por razón de la mujer que has tomado, pues está, ¿qué? Casada. Ok, entonces, ¿por qué iba a ser muerto entonces? Que dijimos que si adulteraba con ella, ¿cuál era el castigo de él? Muerte. Entonces Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Ni se te ocurra, porque desde el momento que lo pienses, eres hombre muerto. Por razón de la mujer que has tomado, pues está casada.
Entonces el adulterio obviamente era pagado con muerte. Dios está haciendo un énfasis en su ley, aunque no se las había dado todavía. Moisés todavía no existía, el pueblo de Israel no había salido de Egipto, la ley no se había dado todavía, pero el Señor ya había puesto la ley en nuestros corazones. Pero el adulterio era algo que ya se entendía de que era algo malo. Es como el mentir. No tenían que haber una ley para que dijera no mentirás para saber de que somos mentirosos. Entonces vemos cómo el Señor está interviniendo para poder salvar a Sara, porque Sara hasta cierto punto es la persona inocente en todo esto, ¿ok? Porque Abraham mintió y ella mintió, pero ella mintió, ¿por qué mintió? Por miedo a él. No por miedo a él, no lo pongamos como por miedo, porque por estar sometida a su marido. Ok, muy diferente al miedo. Entonces, ¿ella se sometió a él? Sí, porque ¿quién le dijo a ella que mintiera? Él. Entonces le dice, ok, tú eres el marido, tú eres la cabeza de la casa, contigo se va a entender Dios, ok, yo solo lo que tú me digas. Entonces, ella es una persona inocente en este caso. Mintió, sí, pero tiene menos culpabilidad que la que tenía Abraham. Entonces vamos a continuar, versículo número 4. Entonces, más Abimelech no se había acercado a ella. En pocas palabras, Moisés está dándonos la historia y dice Moisés, esta es la historia, Dios llega y Dios le dice esto, pero dice Moisés, Abimelech no se había acostado con ella. Entonces el Señor dijo, no, perdón, Abimelech le dice al Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? Y aquí hay ciertas cosas que debemos de tratar de leer más allá de lo que vemos acá. Entonces dice, el rey Abimelech le está diciendo al Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿Por qué dice una nación? Porque era rey. ¿Perdón? Por lo que era rey. Ok, él era rey, pero ¿qué más? Y esa es una buena respuesta, pero ¿qué más había ahí? Iba a afectar todo. Iba a afectar todo, ¿no? Más adelante, quiero que entiendan esto, más adelante vamos a ver de que lo que iba a hacer Dios, lo hace, es de que no permite que ninguna de las mujeres tengan hijos. Entonces, ¿cómo ustedes van a tener una nación sin hijos? ¿Sí me entienden? Entonces, Dios cierra la matriz de ellas. Por eso mismo, Abimelech está entendiendo el concepto de que si él muere y Dios castiga a todas sus mujeres por lo que él hubiese hecho con Sara, entonces la nación se iba a destruir hasta cierto punto. Entonces, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? Le dice. ¿A quién le recuerda esto? ¿Se recuerda en el capítulo 18? Ok, ¿quién está intercediendo por otros? Abraham. ¿Está intercediendo por quiénes? Por los inocentes. Le dice, ¿vas a matar a los culpables con los inocentes? Ahora Abimelech está usando la misma estrategia, pudiéramos decir, y le está apelando a Dios y le dice, Señor, yo soy inocente. ¿Y vas a matar a una nación aunque sea inocente? ¿Y si era inocente Abimelech? Seguro que sí. Entonces, no me dijo él mismo, no me dijo él mismo, es mi hermana. En pocas palabras le está diciendo, yo soy inocente, mira, yo lo hice porque este fue el que vino y él me dijo que ella era su hermana, entonces yo la tomé. Y no solamente él le dice al Señor, sino que ella también dijo, es mi hermano. Nuevamente ya hablamos sobre eso, ¿no? Entonces, eso había pasado exactamente en Egipto, en el capítulo 12, ahora lo vemos nuevamente repetirse, pero eso es algo de que Abraham ya habían practicado con Sara, ya lo habían platicado ellos. Mira, donde quiera que vayamos, tú eres mi hermana, y tú tienes que decir que yo soy tu hermano. Ahora, mitad verdad, mitad mentira, sí, pero el problema era que la integridad no estaba allí. Entonces, ahora vemos a este rey apelando por su inocencia acá. Entonces le dice, ¿destruirás a una nación que sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana?
y ella también me dijo que era mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Y aquí está apelando a su integridad. Ahora, ¿podemos creer lo que dice Abimelech? Seguro que sí. Ahora, quiero que entiendan algo. Entre Abraham y Abimelech, ¿cuál es la diferencia? ¿O cómo podemos describirlos a los dos, además de sus nombres? Uno era rey y el otro era predicador. Uno era profeta. Más adelante vamos a encontrar que él es profeta. ¿Y el otro qué era? Pero fuera de que era rey, ¿ok? Andaba buscando algo más. Uno era justo y el otro era pagano. Era injusto. Abimelech no era creyente. Era un rey pagano. Pero este rey pagano es más íntegro que el justo. ¿Sí me entienden? Y vemos ese contraste a veces, y a veces pensamos de que a veces el cristiano en sí, a veces nos queremos enorgullecer en creer, oh, yo soy salvo, soy justo, y nos queremos poner esta corona, ¿no?, de santidad, en vez de tratar de vivir nuestra vida como deberíamos de vivirla, porque a veces solo somos cristianos de aquí para afuera, y vivimos una vida peor que el incrédulo que no conoce de nada. Y entonces podemos ver ese contraste acá. A esta persona que era rey, pero que no conocía de Dios, tiene más integridad que la que tenía Sara y Abraham. Dice él, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces él está reconociendo que lo que él estaba haciendo no era incorrecto. Y después va a exhortar a Abraham él mismo. Y ya lo vamos a ver. Entonces Abimelech expone su inocencia e integridad ante Dios. La afirmación de que ella es mi hermana, ya lo vimos, aparece 3 veces en las narraciones patriarcales. 2 veces por Abraham y 1 por Isaac. En el capítulo 12, en el capítulo 20 y en el capítulo 26. La primera ocurrencia en el capítulo 12 ocurre fuera de la tierra. La segunda en el capítulo 20 ocurre dentro de la tierra, mostrando que Dios protege su promesa en ambas regiones a pesar de la forma en que Abraham la pone en peligro. Entonces, ¿quién es el malvado de la película acá? Nuestro héroe de la fe. Imagínense, este es el héroe de la fe. Increíble. Ahora, no seamos tan malos con Abraham. Espero que ustedes no van a salir del servicio y van a decir, ese Abraham yo creía que era mejor que yo, pero la realidad es que no. Porque si esa es la idea que ustedes tienen, no saben lo que están diciendo. Porque este era un hombre íntegro, a pesar de todo, ¿ok? Un hombre que caminó con Dios, creyó en Dios. Él es el primer hombre de la fe, que era un hombre que no lo encontramos tan fácilmente. La diferencia entre, o tal vez el único lado común entre él y nosotros, es de que somos pecadores tanto como él lo era. O sea que nosotros no podemos, eso es como decir, bueno, Pablo era pecador como yo también, entonces yo soy como Pablo. No lleguemos a eso, por favor. Okay. Vamos al versículo 6. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé. Ok, Dios llega y lo primero que le dice, eres un hombre muerto. Ok, le dice eso primero, ¿no? O sea que lo asusta primero. Y entonces él le dice, yo soy inocente, soy un hombre íntegro, yo no sabía lo que estaba pasando, ellos me mintieron. Entonces el Señor viene y le dice, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Increíble la soberanía de Dios, la providencia de Dios. En todos los momentos Él está presente y Él sabe. ¿Quién está en control de todo acá? Dios. No era Abimelech, no era Abraham, a pesar de sus metidas de pata, ¿verdad? Dios siempre está en control de todo. Quiero que entiendan eso. Entonces Dios le dice en el sueño, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé
que la tocaras. Entonces, ganas le han de haber sobrado a Abimelech. Pero Dios no lo permitió. La pregunta sería, ¿por qué el Señor me permitió a mí caer en adulterio entonces? ¿Por qué no me defendió a mí como el Señor defendió a Abimelech y a Abraham de caer en adulterio? Muchos de ustedes están pensando eso, especialmente aquellos que han cometido adulterio. ¿Okay? La pregunta sería esta: ¿en qué se comparan ustedes si son culpables de lo que acabo de decir con Abraham? ¿Ustedes tienen la fe que tenía Abraham? ¿Caminaban como Abraham caminaba con el Señor? ¿Se sometían al Señor como Abraham se sometía al Señor? ¿Escuchaban la palabra y seguían sus consejos como lo hacía Abraham? Entonces tratemos nuevamente, nunca querer compararnos con alguien que, como decía Juan el Bautista del Señor, no soy digno ni de atarle las sandalias. Y es la misma posición en la que nosotros nos encontramos acá. Entonces, yo sé, yo te guardé de pecar contra mí, no te dejé que la tocaras. Dios demuestra su soberanía sobre toda la situación y juicio. Él está a cargo de la situación y nada se ha salido de hasta donde Él quiere que lleguen las cosas. Proverbio 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, ¿hallará qué? Misericordia. Ok, ¿quién halló misericordia acá? Abimelech. Porque él le dijo, él fue sincero, él dice, en integridad de corazón yo hice esto, yo soy inocente. Entonces él técnicamente está yendo delante de Dios y está arrepintiéndose o haciéndole ver al Señor de que él era inocente. Pero nuevamente Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ahora vamos a encontrar de que Abimelech va a encontrar misericordia acá. Obviamente que sí. ¿Quién va a salir con la ganancia más grande? Abraham. ¿Pero por qué? ¿Qué les dije? Abraham era justo y Abimelech era ¿qué? Injusto o pagano. Ahora, ¿pero por qué el Señor obra de esa manera? ¿Por qué no pudo castigar a Abraham? Bueno, nuevamente porque tenía un plan específico para él. Segundo, ahora, ¿por qué perdona a Abimelech cuando era un pagano que lo pudo haber destruido, así como había destruido cientos de personas? El ángel del Señor en Isaías nos dice de que mató 185,000 soldados asirios. De un solo momento, un ángel viene y los mata a todos. Dios lo puede hacer, y lo pudo haber hecho con Abimelech, pero no lo hizo. ¿Por qué? Aquí vemos dos cosas, y quiero que entiendan eso. Abraham, Abimelech. La gracia salvífica y la gracia común, obrando. ¿Sí me entienden? ¿Dios bendice aún al pecador? Sí, por medio de su gracia común, Él hace obras que ustedes a veces ni la ven. Salmos 105, 13 al 15 dice, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Abraham era un profeta? Ya lo vamos a ver. Es que sí. ¿Era ungido de Dios? Ya. Ok, pastor, qué bueno que ya lo dijo. Entonces voy a hacer mi iglesia y le voy a decir a la gente que yo soy ungido del Señor y que nadie debería tocarme. Es lo que usan los pastores de la salud y la prosperidad en nuestro tiempo para robarle a la gente. No le pueden decir nada malo a un pastor que de esos ladrones porque ellos dicen, hey, estás metiéndote con un ungido de Dios. Ese no es el punto acá. Okay. Nuevamente, eso está como querernos comparar con Abraham. El mismo punto acá. No podemos decir nosotros, yo soy un ungido de Dios. Y no que no lo seamos, ¿ok? Porque Dios está con nosotros, es obvio. Pero el objetivo de querer tomar ventaja de un pasaje para beneficios personales, eso ya no es de Dios. Génesis 27, vamos a continuar y aquí termina este punto. Okay. Y ahora pues,
como ya le dijo, ya apeló contra él, él es inocente y todo, ahora, entonces le dice, ahora pues, devuelve la mujer. ¿Quién es la mujer? Sara. Al marido, porque él es, ¿qué? Profeta, y orará por ti, ¿y qué? Y vivirás. Ahora, la pregunta es esta, en muchas de las escrituras encontramos de que vivir es ser salvo. ¿Ok? Aquí específicamente no nos dice, y estamos especulando nada más, pudiéramos pensar de que tal vez Abimelech, viendo toda esta cosa que se desarrolló en su propio reino, digamos, pudo él haber entendido. Para que el Señor le hable y todo esto, obviamente tuvo que haber una relación ahí, un entendimiento teológico de que Dios es bueno, Dios existe y que tuvo misericordia de él. Entonces pudiera darse la situación en que no solamente el profeta, que es Abraham, después de haber engañado a él mismo, iba a orar por él, y al mismo tiempo Abimelech iba a vivir. Ya vivía. Entonces, ¿qué significa que vivirás? ¿Vivirás como siervo de Dios o como hijo de Dios? No sabemos exactamente, pero pudiéramos meditar en eso y poder llegar a la conclusión de que pudiera ser cierto. De que por la oración de Abraham, este hombre alcanzó a conocer a Dios como se debería conocer. Entonces, más, si no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y ¿quiénes? Y todos los tuyos. Wow. Entonces, como pueden ver, Dios es muy claro. Dios le da un ultimátum a Abimelech: vida o muerte. Dios no reprendió a Abimelech, pero sí le hizo una fortísima advertencia. No debía cometer adulterio porque era una ofensa capital. Estas palabras claramente son un antecedente del mandamiento expresado en el Decálogo, Éxodo 20. Dios unió a Abraham y a Sara y los hizo una para que pudieran producir la simiente santa. Esto era primordial para el pacto y el Señor lo estaba protegiendo. Abraham no lo iba a poder hacer. Sara ya se había dado a hacer lo que su esposo le dijera, pero el Señor sí, Él estaba en control de la situación y podemos ver cómo todo estaba siendo guiado por Él. Entonces, la protección providencial de Dios, cuando la preservación de la pureza matrimonial peligra por las mentiras. Abraham puso en peligro el plan de Dios primeramente. Dios rescata a Sara del engaño de Abraham. Y ahora vemos la restitución para demostrar la integridad. ¿Okay? ¿La restitución a quién? ¿Quién debería ser restituido? Y Abimelech. Pero Abimelech Debería ser restituido. El que menos debería ser restituido iba a ser Abraham. ¿Okay? Pero ¿quién es restituido técnicamente hablando? Oficialmente sería Sara. Y también, obviamente, Abimelech, ¿ok? Por hacer lo bueno. O sea, nuevamente, el malo de la película aquí, ¿quién es? Abraham. No nos queda otro, ¿no? Miremos acá el versículo 8 en adelante. Abimelech se levantó muy de mañana, una vez que había hablado con Dios, ¿se recuerdan? A través del sueño, y había pedido perdón técnicamente hablando, y lo que Dios le dijera de que Abraham era un profeta, iba a orar por él, iba a vivir. Entonces él se levanta en la mañana, me imagino que se levantó contento, alegre, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. ¿Okay? Llama a toda la gente, le dice, los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham. Una vez que ya les dijo a los hombres lo que había pasado, a los de él, entonces llama a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas, miren lo que dice este pagano. Me has hecho cosas, y eso es lo único que hace. Me has hecho cosas que no se deben hacer. Ahora, un pagano sabe mejor que el siervo de Dios lo que debería y no debería hacer. Increíble. Y tenemos en nuestra sociedad, en la iglesia presente de nuestro tiempo, casos en los cuales encontramos personas incrédulas tener más prudencia, más sabiduría, aun cuando no conocen de Dios, que los mismos cristianos.
El adulterio en la iglesia ahora ya no se puede ni decir, pues es un poquito menor. No, ya andamos peor que los incrédulos. Cualquiera comete adulterio, cualquiera se divorcia. Y ya no tenemos ni la capacidad de perdonar a los demás. Porque un matrimonio cristiano, si hubo un adulterio, debería haber perdón. Y muchos de ustedes están pensando, sí, ya lo perdoné, pero que se vaya con ella. Estás perdonado, vete. Nada más déjame todo lo que necesito acá, la casa, el carro y todo lo demás. Y vete con ella, ya estuvo. Y es la forma en cómo el cristiano obra en nuestros tiempos. Pero yo creo que podemos aprender de los paganos, que nos enseñan a veces muchas mejores cosas que los mismos cristianos. Entonces, me has hecho cosas que no se deben hacer. Este hombre era más sabio que el mismo Abraham, el padre de la fe. Un pagano exhortando a un justo. Eso era lo que estábamos viendo ahí. Entonces, versículo 10. Y Abimelech, quiero correr ahora ya. Y Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, en pocas palabras, ¿por qué hiciste esto? Le está preguntando. Y Abraham respondió, porque me dijo, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. O sea, esa fue la causa que lo llevó a mentir. Ok, quiero que entendamos. Este es el meollo del hoyo. Esto fue lo que llevó a Abraham a mentir. De que él creyó de que al llegar ahí, este lugar ocasionaba peligro para él, para su vida y la de sus consiervos. Entonces, pero si es un siervo de Dios, ¿a quién debería de temer más? A Dios y no al hombre, es lo que yo estaba diciendo al principio. Además, dice el mismo Abraham, en realidad es mi hermana. Está tratando de aclarar las cosas. Además, en realidad es mi hermana, porque es hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Ok, mitad mentira, mitad verdad. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, ¿quién convenció a Sara de que mintiera también? Él. Le dijo, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces, ¿por qué mentía Sara? Por obedecer a su marido. ¿Era lo correcto? Obviamente que no. Entonces, ¿cuál era la causa de la mentira? De que tuvo temor de que lo mataran por causa de su mujer. Es exactamente lo que pasó en Egipto, ¿se recuerda? Porque él tenía miedo también. Entonces, el miedo a los hombres lo hizo mentir. Eso es sumamente incorrecto. La fe debería haber estado en su padre. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, en el versículo 15, el Señor le había demostrado quién es Dios para él. Y miren lo que le había dicho. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Entonces, ¿qué era el Señor para él? Escudo. Entonces, ¿por qué tenía que temerle? Salmos 34:4 dice, busqué al Señor al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Buscó Abraham a Dios? No lo buscó, por eso mintió. Sí, en este concepto que estamos viendo, no lo buscó y se fue. Entonces, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Que le hubiera quitado el temor Dios si en realidad hubiera estado caminando con Él. ¿Se recuerdan de los deseos de la carne y los deseos del Espíritu o el fruto del Espíritu? Okay, es un contraste y cuando nosotros andamos bajo el Espíritu vamos a temerle a Dios y vamos a seguir su palabra y no temerle al hombre. Salmo 118:6 dice, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es obvio. Salmo 56:11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, ¿qué era lo que tenía que haber hecho Abraham?
buscarle al Señor, confiar en Él, someterse a Él, reconocer que Él era el escudo que Él necesitaba. Versículo 14, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y aquí viene la restitución. ¿Okay? Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Ya le habían dado esto en Egipto, ¿se recuerdan? Sí. Pero un montón. Y esto le ocasionó problemas a Abraham, lo de Egipto, que haya recibido todas estas siervas y siervos, ¿le ocasionó problemas? ¿Cómo? Con Agar. Porque después fue lo que creó de que Sara le dijera, acuéstate con ella para que, bueno, ya se saben la historia. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. No solamente le dio todos estos siervos, todo lo que tenía, pero le da la tierra también para que pueda quedarse allí con él. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano, alguien que tenga la Reina Valera, por favor, que me lea lo que dice ahí en el versículo 16. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, he aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicado. Ok, bonito se escucha. Ahora la pregunta es, ¿qué significa eso? Entonces él toma todos estos bienes, se los da, y de allí a Sara le dice, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, he aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo. ¿Alguien encontró el versículo en la Reina Valera que dice? Él dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Aquí, está ahí nomás, eso es lo que quería que leyeran. ¿Qué es? Es un velo. ¿Qué significa un velo? Que pónganse un velo ustedes acá. ¿Qué pasa cuando tienen un velo? Lo cubre. Entonces, ni pueden ver, o pudieran ver tal vez, pero nadie los va a ver a ustedes. No van a saber quiénes son. ¿Sí me entienden? Entonces, ella había pasado por una situación penosa, la que lo había puesto su esposo. Ella había estado ahí en el castillo con este rey, si le pusiéramos decir así. Entonces, la gente de Abraham, que era una ciudad básicamente la que viajaba con él, sabían lo que estaba pasando. Imagínense, ahora viene Sara saliendo del rey ahí y todo ya. ¿Cómo la iban a ver? ¿Sí me están entendiendo? Entonces Abimelech, reconociendo eso, le dice, y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, como quien dice, por todo lo que pasamos, lo voy a recompensar. Y no solamente eso, pero a ti, porque le dice, porque esta es tu vindicación. O sea, esta es la forma en cómo yo te quiero reparar el daño que nunca tuviste, pero que en la mente de los tuyos tú pudiste haber pasado, y para que no te vean mal, para que no te acusen de algo que no pasó, yo estoy haciendo esto. Imagínense, un pagano haciendo esto. Entonces le dice, aquí, esta es tu vindicación de delante de todos los que están contigo, y ante todos puedas ser vindicado, quedas vindicada. Entonces digo, wow, increíble lo que nos enseña un pagano aquí. Así que el héroe de la historia acá es Abimelech. ¿Sí me entienden? Él es el mejor rey que podemos encontrar hasta ahorita. Entonces, Abimelech demuestra integridad en sus acciones hacia Abraham y Sara. En respuesta, Abimelech hace varias cosas. Primero, comunica a sus servidores todo lo que había acontecido. Esto causa temor en los hombres y asegura protección a Abraham. Segundo, Abimelech devuelve a Sara, reprimiendo a Abraham por el pecado que había podido causar sobre Abimelech y su reino. Aquí vemos el grave problema que Abraham trajo sobre sí por no confiar en Dios. Puso en peligro a Sara, su esposa y recipiente ya de una promesa firme de tener un hijo. Además, puso en peligro la vida de Abimelech y de sus hombres, exponiéndolo a un pecado que acarrearía el juicio de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces este hombre obró honradamente acá. Tercero, permite a Abraham morar en la tierra
otorgándole un territorio y concediéndole riquezas en ganado y siervos y una gran suma de dinero para demostrar públicamente su inocencia y para reivindicar a Sara. Entonces, ¿quién hizo todo esto? Abimelech. Ahora, ¿y quién estaba detrás de todo esto? Dios. Qué bueno, son buenos estudiantes ustedes. Dios, el único soberano, es el que controla todo. No hay nada que se salga de su mano. Entonces, la protección providencial de Dios, el último punto acá. Abraham pone en peligro el plan de Dios. Dios rescata a Sara del engaño. La restitución para demostrar integridad en la persona de Abimelech. Y por último, la restauración se completa con oración. ¿Cómo? Mira lo que dice acá. Y Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Qué pasó? ¿Qué había hecho Dios nuevamente? Eso es lo que les había dicho antes. No había cerrado toda la matriz de ellas. Entonces, pero por medio de Abraham, ahora viene Dios y los bendice. Y les quita el juicio que ya había dejado anteriormente. Entonces, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, su mujer. Entonces Dios restaura a Abimelech y sus siervas por medio de la oración. Este era el profeta del cual estaba hablando. Él es considerado profeta en los ojos de Dios. Santiago 5:6 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es lo que hizo Abraham. Oró por él. La oración eficaz del justo, que hace, puede lograr mucho. El justo orando por un pagano, y Dios obra a través de este justo. Amén. Al final, Abraham ora por Abimelech y las mujeres afectadas, y Dios en respuesta sana a todas. Nuevamente vemos la falta de confianza en el patriarca, que hacen peligrar la promesa y es causa de maldición para otros. La intervención de Dios hace posible que una vez más el plan redentor de Dios siga hacia aún a pesar del mentiroso de Abraham, ¿verdad? Bueno, creo de que hasta allí llegamos. Vamos a dejar así. Entonces, Dios te manda ¿qué? Santidad de quién? De sus hijos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y cuando no lo hacemos? Pecamos. Pero para salvar a Abraham, no todo resbalón significa una caída. ¿Cayó de su fe Abraham? No, nunca. Ya dijimos, ¿no? El temor al hombre lo llevó a eso. El temor al hambre lo llevó a mentir anteriormente. Y cosas que cada uno de nosotros hemos pasado y no son fáciles. Ahí donde estamos, vamos a orar, ya se me pasó más el tiempo. Padre, gracias nuevamente seamos por este capítulo 20, Señor, que a pesar de que es una narrativa, una historia larga, Señor, podemos apreciarla mejor tal vez desde este punto de vista, Señor, que fue presentada. Y Padre, yo te pido de que meditemos en la mentira, no para hacerla, al contrario, deberíamos de meditar en la verdad, porque tu palabra es verdad, pero meditar en la mentira y sus consecuencias que pudiera traer a nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a evitarla. Si somos mentirosos, Señor, se supone que somos una criatura nueva y que todo lo viejo ya pasó. No deberíamos de continuar en practicar una mentira que causa daños a nuestra familia, a la sociedad y a cada una de las personas que vienen en contacto con ella, como lo pudimos ver en la familia de Abimelech y todo su reino. Señor, protégenos de caer en errores, protégenos de ser mentirosos, protégenos de ser adúlteros. Padre, que seas tú el que esté guiando mi corazón y mi mente al punto en el cual pueda yo someterme completamente a ti, Señor, y no permitir que los deseos de la carne me lleven al pecado. Padre, gracias por mis hermanos acá presentes que han escuchado esta palabra. Señor, glorifícate en sus vidas, Señor, y que esta palabra haga mella en sus corazones y en sus mentes, y que puedan meditar y evitar caer en estos mismos errores que Abraham
cometió, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.